presentamos La experiencia cercana a la muerte de Pam Reynolds. La experiencia de Pam Reynolds es uno de los casos más fascinantes en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, SM, y uno que desafía lo que creemos saber sobre la conciencia, la vida y la muerte. El caso en sí plantea inquietantes preguntas sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana, particularmente cuando parece existir independientemente del cerebro. En 1991, Pam Reynolds, una mujer de 35 años, se sometió a una cirugía cerebral compleja y de alto riesgo debido a una afección mortal conocida como aneurisma. Sin embargo, no fue la cirugía en sí misma lo que convertiría su caso en legendario, sino la extraordinaria experiencia que ocurrió mientras su cerebro supuestamente se apagaba. Los cirujanos de Reynolds estaban realizando lo que se conoce como paro cardíaco hipotérmico, un procedimiento que implica enfriar el cuerpo para reducir las demandas metabólicas del cerebro, deteniendo esencialmente toda actividad eléctrica en el cerebro durante un corto periodo. Bajo estas condiciones, el cerebro del paciente debería haber estado completamente inactivo, incapaz de generar cualquier forma de pensamiento consciente o percepción sensorial. Pero fue durante este tiempo, cuando no debería haber habido actividad cerebral, que Reynolds reportó detalles vívidos de su entorno, algunos de los cuales eran médicamente imposibles de percibir. El fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, SM, ha sido objeto de interés durante siglos, pero solo en las últimas décadas la ciencia moderna ha comenzado a analizarlas seriamente. Estas experiencias, a menudo descritas como viajes a través de túneles, encuentros con luces brillantes o visitas a una vida después de la muerte, han desconcertado tanto a investigadores como a personas comunes. Una de las preguntas centrales en los estudios de SM es si estos fenómenos son productos de la actividad cerebral, resultado de la privación de oxígeno, o evidencia de una conciencia que existe fuera del cerebro físico. Numerosos estudios e informes anecdóticos han sugerido que las SM no son solo alucinaciones causadas por un cerebro moribundo. De hecho, investigadores como el Dr. Raymond Moody y la Dra. Elizabeth Kubler-Ross han argumentado que las SM pueden ser evidencia de algún tipo de existencia más allá del cuerpo físico. Sin embargo, la comunidad científica tradicionalmente ha descartado estos informes como resultado de reacciones neurológicas o psicológicas al trauma de morir. En 1975, el libro pionero del Dr. Raymond Moody, Life After Life, ayudó a llamar la atención sobre estos fenómenos, informando sobre casos de personas que habían experimentado lo que creían que eran experiencias fuera del cuerpo, con algunas incluso describiendo detalles precisos de eventos ocurridos durante su muerte clínica. Estos relatos sentaron las bases para mucho del interés moderno en las experiencias cercanas a la muerte. El caso de Pam Reynolds, sin embargo, llevó el debate a un nivel completamente nuevo. Aquí había una mujer que, bajo las condiciones más controladas y científicamente verificables, supuestamente estaba experimentando una conciencia que iba más allá de los límites esperados de la percepción humana. La historia de Pam Reynolds fue meticulosamente documentada por su equipo médico. En mayo de 1991, se sometió a un procedimiento en el Instituto Neurológico Barrow en Phoenix, Arizona. La cirugía requería que su cerebro estuviera completamente inactivo durante el procedimiento. Para lograrlo, su cuerpo fue enfriado a 60 grados Fahrenheit, 16 grados centígrados, y su corazón fue detenido temporalmente. A todos los efectos, Reynolds debería haber estado completamente inconsciente, sin capacidad para pensar, sentir o percibir. Sin embargo, fue durante este periodo cuando Reynolds tuvo una notable experiencia fuera del cuerpo. Reportó flotar por encima de su propio cuerpo y presenciar todo el procedimiento quirúrgico. Describió las herramientas utilizadas por los cirujanos, las conversaciones que tuvieron e incluso los detalles específicos de la sala, todo lo cual no debería haber podido percibir. Una de las partes más convincentes de su experiencia fue el hecho de que, mientras estaba muerta en términos de función cerebral, Reynolds describió un detalle muy específico sobre el entorno al que no debería haber tenido acceso, un pequeño objeto metálico en una repisa de la sala de operaciones. Incluso describió los sonidos de los instrumentos quirúrgicos utilizados.
Más tarde, cuando se le preguntó sobre estos detalles, el equipo médico confirmó que sus descripciones eran escalofriantemente precisas, aunque no eran visibles desde su posición sobre la mesa de operaciones. No tenía forma de conocer estas cosas a menos que hubiera experimentado algún tipo de conciencia independiente de su cuerpo. A pesar de esto, los escépticos argumentaron que estos recuerdos eran el resultado de la actividad eléctrica residual del cerebro. Sin embargo, el caso de Reynolds se destacó porque había sido sometida a condiciones médicas extremas que deberían haber dejado su mente inactiva. Sin embargo, ella experimentó percepciones vívidas y precisas mientras estaba clínicamente muerta. A medida que pasaban los días después de la cirugía, la experiencia de Reynolds continuaba desconcertando a quienes la rodeaban. Su capacidad para describir detalles de la sala, el equipo médico y las acciones de los cirujanos durante su procedimiento dejó perplejos a muchos investigadores. No había estado expuesta a ninguno de estos detalles antes de la cirugía, y el relato que proporcionó fue demasiado específico como para ser explicado como una simple coincidencia o reconstrucción postoperatoria. En entrevistas, Reynolds explicó que, mientras flotaba por encima de su cuerpo, tenía una aguda sensación de conciencia y una percepción más intensa de todo lo que ocurría en la sala de operaciones. Describió las herramientas quirúrgicas con precisión, identificándolas aunque estaban fuera de su alcance visual. Lo más sorprendente fue que informó haber oído la conversación de los cirujanos, incluyendo un momento específico cuando uno de los médicos bromeó sobre su temperatura corporal. El equipo médico que atendió su cirugía, así como un grupo de investigadores paranormales que más tarde investigaron su caso, estaban divididos sobre cómo interpretar estos hallazgos. ¿Era esto evidencia de la existencia de conciencia más allá del cerebro? ¿O podría ser un resultado de un fenómeno neurológico que aún no comprendía la ciencia? Algunos investigadores sugirieron que estas experiencias eran el resultado de un disparo neuronal ocurrido durante el proceso de la muerte cerebral. Otros, particularmente los que trabajaban en el campo de la parapsicología, creían que la experiencia de Reynolds era evidencia de una vida después de la muerte o una conciencia que podría trascender el cuerpo físico. A medida que Pam Reynolds se recuperaba de su cirugía, el misterio que rodeaba su caso solo se profundizaba. Aunque muchos trataron de racionalizar sus experiencias, los hechos permanecían. Ella había descrito con precisión un entorno que no podría haber conocido mientras estaba clínicamente muerta. Esto creó una paradoja que nadie, en ese momento, pudo explicar completamente. A medida que compartía su historia con el mundo, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo su mente permanecer consciente durante los momentos más críticos de inactividad cerebral? ¿Qué significaba su caso para nuestra comprensión de la conciencia, y era posible que la mente existiera independientemente del cerebro? Estas preguntas permanecieron sin respuesta, y la comunidad médica y científica permaneció dividida. El caso apenas había comenzado, y dejó al mundo cuestionando qué es posible más allá de los límites de la percepción humana. La historia de la experiencia cercana a la muerte de Pam Reynolds continuó desarrollándose durante los años posteriores a su cirugía. Mientras se recuperaba físicamente, el impacto de su experiencia perduraba profundamente en su mente. A medida que su historia ganaba atención, un creciente grupo de investigadores e investigadores, desde médicos hasta parapsicólogos, comenzó a mostrar un gran interés por su caso, ansiosos por desentrañar el misterio que había desafiado tan efectivamente la comprensión de la conciencia humana. La propia Reynolds, aunque profundamente afectada por la experiencia, se convirtió en una portavoz inesperada del debate sobre las experiencias cercanas a la muerte. Continuó hablando sobre la viveza de su experiencia extracorpórea, la conciencia que sentía mientras estaba clínicamente muerta y los cambios profundos que había traído a su vida. A pesar de la incertidumbre que rodeaba las explicaciones científicas de su experiencia, Pam Reynolds era firme en su creencia de que lo que había encontrado era algo mucho más allá de los límites físicos del cerebro. Varios años después del evento, nuevos descubrimientos se hicieron que intensificaron aún más el misterio. Un equipo de neurólogos, trabajando de forma independiente, llevó a cabo un estudio basado en los registros médicos de Reynolds y las descripciones detalladas que ella había proporcionado.
Examinaron los procedimientos, el estado de su cerebro durante la cirugía y el momento exacto de su supuesta experiencia extracorpórea. Los resultados fueron desconcertantes. Según los datos neurológicos, la actividad cerebral de Reynolds había sido completamente plana durante el periodo en el que ella describió sus vívidas experiencias conscientes. El equipo de investigación luchó por explicar cómo su mente podría seguir tan activa mientras su cerebro no mostraba señales de actividad eléctrica. Esta evidencia solo profundizó el enigma. ¿Había Pam Reynolds experimentado realmente una forma de conciencia que trascendiera el estado físico de su cerebro? ¿O había alguna otra explicación, más complicada, que aún no se había descubierto? El caso de Pam Reynolds pronto se convirtió en una piedra angular para la conversación más amplia sobre la conciencia. Investigadores de todo el mundo comenzaron a explorar la idea de que la conciencia humana podría no estar completamente confinada al cerebro. ¿Podría ser que la mente, o la conciencia, fuera algo separado del cuerpo físico? ¿Sería posible que, durante ciertas condiciones, la mente pudiera existir independientemente del cuerpo? Las implicaciones de estas preguntas eran profundas, extendiéndose más allá de los ámbitos de la ciencia hacia la filosofía e incluso la espiritualidad. ¿Qué significa para nuestra comprensión de la vida y la muerte si la conciencia puede existir fuera del cuerpo físico? ¿Hay una vida después de la muerte, o existe un reino de existencia donde la mente existe más allá de las limitaciones biológicas del cuerpo? El caso de Pam Reynolds planteaba más preguntas de las que respondía, pero también provocaba más investigaciones y descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia. Algunos investigadores en el campo de la parapsicología sugerían que su experiencia era una prueba del más allá, mientras que otros se inclinaban por la idea de un aspecto más profundo e inexplorado de la conciencia humana, un campo que en ese momento seguía siendo en gran parte inexplorado por la ciencia convencional. Pero no solo la comunidad científica encontró su historia intrigante, la experiencia de Pam Reynolds resonó profundamente en el público. Su historia desató un debate continuo sobre si la muerte realmente marcaba el final de la conciencia o si había algo más allá del mundo físico, algo que podría ser accesado incluso cuando el cerebro había dejado de funcionar. En una de las entrevistas de seguimiento más intrigantes, Pam describió un nuevo detalle sobre su experiencia que nunca se había compartido antes. Recordó un encuentro con lo que ella llamó la voz. Durante su experiencia cercana a la muerte, afirmó haber sido recibida por una presencia que no era humana ni física. La voz, le dijo que no estaba destinada a cruzar aún y que tenía más cosas que hacer en esta vida. No fue solo un encuentro espiritual, fue algo que trascendía la noción de interacción humana. Este escalofriante detalle añadió otra capa a su experiencia, sugiriendo que la conciencia podría operar en niveles mucho más allá de lo que podemos comprender. Justo cuando la comunidad científica comenzaba a intentar comprender las implicaciones de la experiencia de Reynolds, ocurrió un giro que añadió una nueva dimensión a la historia. Mientras la narrativa personal de Pam seguía siendo consistente, comenzaron a surgir nuevas revelaciones sobre los registros médicos relacionados con su caso. Un miembro del equipo quirúrgico, que no había estado involucrado públicamente en el caso antes, salió a la luz con una afirmación sorprendente. Esta persona, una enfermera que estuvo presente durante la cirugía de Reynolds, ofreció un relato detallado de un momento crítico en el procedimiento que no había sido compartido con el público. Según la enfermera, el corazón de Reynolds no había dejado de latir como el equipo médico había creído originalmente. En su lugar, la frecuencia cardíaca había fluctuado de maneras que sugerían un bajo nivel de actividad cerebral. Esta nueva pieza de información levantó cejas. ¿Podría ser que la experiencia de Reynolds pudiera explicarse por una actividad cerebral que no había sido detectada en ese momento? Tal vez la llamada muerte clínica no era tan absoluta como se había creído. Algunos investigadores, particularmente aquellos escépticos de las experiencias cercanas a la muerte, se apoderaron de esta revelación, sugiriendo que la mente de Reynolds no había estado verdaderamente muerta durante el periodo crítico. A pesar de esta nueva afirmación, muchos en la comunidad científica y parapsicológica encontraron difícil conciliar la nueva información con los recuerdos vívidos y precisos de Reynolds sobre el procedimiento quirúrgico.
Si su cerebro había estado funcionando a algún nivel, ¿por qué había experimentado percepciones tan precisas y vívidas mientras estaba bajo anestesia? La pregunta seguía sin resolverse, aumentando aún más el debate. A medida que pasó el tiempo, Pam Reynolds continuó viviendo su vida, una mujer transformada con una comprensión profunda de la vida y la muerte. Aunque el misterio en torno a su experiencia cercana a la muerte nunca llegó a una conclusión definitiva, su historia tuvo un impacto innegable. Había desatado una conversación global sobre la conciencia, la muerte y las posibilidades que existían más allá del reino físico. La comunidad científica, aunque dividida, tuvo que reconocer que aún quedaban muchos desconocidos cuando se trataba de la conciencia humana. ¿Podría la conciencia realmente existir más allá del cuerpo? ¿Era la experiencia de Pam Reynolds una prueba de la vida después de la muerte o simplemente un resultado de algún fenómeno neurológico no reconocido? Las respuestas, por ahora, seguían siendo elusivas, pero la búsqueda de ellas continuaba. La experiencia de Pam Reynolds tal vez nunca se explique completamente, pero cambió la forma en que vemos la conciencia, el cerebro y los misterios de la vida y la muerte. Sugería que los límites de lo que entendemos sobre la mente y sus capacidades podrían ser mucho más fluidos y complejos de lo que nunca imaginamos. En conclusión, el caso de Pam Reynolds representa más que una simple anomalía médica. Desafía nuestra percepción de la realidad, de la conciencia y de la verdadera naturaleza de la existencia. Su historia es un recordatorio claro de que la ciencia, aunque una herramienta poderosa para entender el mundo, aún está en sus primeros pasos cuando se trata de los misterios más profundos de la mente. Tal vez la experiencia de Pam sea una ventana a algo mucho más grande, una parte del universo que recién comenzamos a explorar. Mientras seguimos buscando respuestas sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia, una cosa sigue siendo cierta: el fenómeno que Pam Reynolds experimentó no puede ser fácilmente descartado. Ya sea prueba de un más allá, evidencia de una conciencia que trasciende el cerebro, o algo completamente diferente, es un misterio que sigue cautivando nuestra imaginación, estimulando más investigaciones hacia lo desconocido. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos, el hecho de que algunas preguntas, sin importar cuánto nos esforcemos por responderlas, nunca se entiendan completamente. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.